Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La semana pasada tuve que ir al dentista por un problema en un diente, el cual ya no me permitía comer. Durante la sesión me hicieron el comentario que tenía muy dañados mis dientes y que debería acudir constantemente al dentista. Me preguntaron cuándo fue la última vez que fui a un dentista y me hice una limpieza vocal. Y yo respondí que nunca había ido a un dentista, que esa era mi primera vez. A lo que la doctora muy amable me respondió que era muy importante que asistiera constantemente al dentista o por lo menos cada 6 meses para una limpieza bucal, ya que de no hacerlo es muy probable que siempre tengamos caries. Pues bueno, eso me hizo pensar en muchas cosas. El dentista no es barato, obviamente que sí vale el precio. Realmente me ayudó bastante porque yo literalmente ya no podía comer por el dolor en el diente. Me hizo cuestionarme cuántas personas pueden acceder a pagar un dentista o cuántas personas van al dentista constantemente o pueden costeárselo. Yo sé que habrá personas que respondan que sí asisten al dentista constantemente debido a su salud bucal y eso está bien. Pero existe un porcentaje de la sociedad que no asiste al médico regularmente, no solo al dentista, sino al médico de salud física y aún menos a un psicólogo o a un terapeuta que te ayude con tus problemas emocionales. Últimamente he visto en internet que muchos hablan acerca de que es muy importante asistir a terapia porque te ayudaría de una forma muy positiva a tu vida. Y ok, todos estos consejos son muy válidos y muy buenos. Sin embargo, existe un porcentaje de la población que no puede costearse este tipo de cosas. Para ir al médico únicamente puedes ir al seguro y la atención de ahí no es muy buena, que digamos. Y yo personalmente he ido a tratarme en un lugar así en donde puedes pasar horas en la sala de espera con tu malestar y no te van a atender, al menos que te estés muriendo. Y creo que muchos lo sabrán porque por algo existe el típico chiste del IMSS. ¿Todo esto es un chiste o sí es una realidad que muchos están viviendo? He visto que en internet muchos están compartiendo su vida, su día a día, y me he topado con muy pocos creadores de contenido que suben una vida entre comillas normal, de una vida un poco rural o de entre comillas escasos recursos, pero la mayoría se enfocan más en compartir un día comprando cosas o las cosas que compré, a dónde voy a comer, a dónde voy a comprar cosas, todo ese tipo de contenido, lo cual no es malo porque al final de cuentas es entretenimiento. ¿Cómo es crecer sin oportunidades? La educación es muy limitada y únicamente asisten a la escuela quienes lo pueden pagar, y aún así entre comillas pueden pagarlo porque hay cosas que realmente se salen fuera de nuestras manos y cosas que se ven entre comillas innecesarias para adquirir, desde el poder adquirir los útiles escolares, la mochila, los zapatos, el uniforme. Todo se vuelve un gasto que para muchos es cuestionarse para qué tanto gasto para poder aprender. Sé que para muchos sonará exagerado, pero para los que vivimos de este lado de la realidad durante mucho tiempo y quienes siguen viviendo esta realidad, es el día a día, el tener que tronarte los dedos para poder comprar un cuaderno, un lápiz, los materiales para hacer tus actividades. Todo esto se vuelve muy difícil de costear, lo cual te lleva a cuestionarte si realmente es importante estudiar cuando lo realmente importante es ganar dinero para poder pagar todas esas cosas que te piden. No sé si en todos los lados, pero al menos en donde yo crecí, la mayoría de profesores no se preocupaban tal cual por sus alumnos ni cuestionarse del por qué no pueden costearse las cosas que le piden, desde un lápiz, una cartulina, un cuaderno, hasta las cosas más caras para llevar a cabo tus actividades. Realmente no estoy exagerando cuando digo que la educación básica se vuelve un privilegio. Hay muchos que ya lo consideran innecesario y ya alcanzando la educación secundaria la mayoría optan por dejarla porque es más fácil conseguir un trabajo, entre comillas, que les dé a ganar dinero, a seguir estudiando y generar un gasto, entre comillas, innecesario. Ahora, ¿cómo es trabajar en un lugar sin oportunidades? La mayoría de adolescentes que se ponen a trabajar a los 13, 15, 16 años
se ven limitados a aceptar cualquier empleo que les quiera contratar. Básicamente porque no tienen estudios culminados, porque no tienen experiencia laboral y porque básicamente no saben hacer mucho, y los que contratan se ven en el riesgo de echar a perder el trabajo que ellos hagan, independientemente de lo que sea. Entonces muchas personas optamos por aceptar trabajos básicos de limpieza. Hombres se dedican a construcciones, ayudantes de hojalatería, albañilería, mecánicos, etc. Mujeres nos vemos en la necesidad de tomar cualquier empleo de limpiar casas ajenas o en un negocio en donde te pagan muy poco. Hablando de sueldos, en realidad el sueldo que te pagan es muy poco. Anteriormente el sueldo que alguien podría aspirar a ganar era como máximo 600 pesos, ya exagerándole que trabajas toda la semana en un horario de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche. Y eso considerando que los empleos de los hombres paran a esa hora. El trabajo que realizan los hombres es demasiado pesado, demasiado difícil de realizar para alguien joven. En el caso de las mujeres, de limpiar casas ajenas, únicamente tu sueldo se limita a los días que tú trabajas. Si trabajas 2, 3 días, únicamente te van a pagar esos días. Y tus horas laborales van desde las 8 de la mañana, por lo regular, hasta la hora que termines. Si terminas a las 12, a las 12 te vas. Si terminas a las 4 de la tarde, a las 4 te vas. O en dado caso de que la persona que te contrató para limpiar su casa sea que te establezcan un horario de llegas a tal hora y te vas a tal hora, y durante esas horas yo te pongo a hacer las cosas que yo crea que necesito que me ayudes, ¿no? Y por eso, al menos en mi caso, lo máximo que me llegaron a pagar el día fueron 250 pesos. Entre comillas, no es muy poco, realmente sí era un buen sueldo, pero si lo consideraba que nada más me pagaban 2 días, solamente ganaba 500 pesos a la semana. De esos 500 pesos yo tenía que pagar pasaje para poder llegar a las casas que sí me pagaban esa cantidad de dinero. De lo contrario, en las casas donde no te pagaban esa cantidad, máximo 100 pesos te pagaban el día. Eso ya como máximo. Ya exagerándole, a una persona muy amable y muy generosa te pagaba 150 pesos tu día. Ese sueldo que tú ganabas no te alcanzaba realmente para mucho. La mayoría de los que empiezan a trabajar a esa edad es para aportar en sus casas. Los papás también no ganan mucho. Por más de que se esfuercen, no ganan mucho. El dinero casi no alcanza para nadie. Los que sí llegan a tener, entre comillas, bastante dinero, se vuelven muy tacaños, por decirlo de esa forma, por proteger su dinero para que a ellos sí les alcance, y deja de importarte mucho si el de al lado va a comer o no. La mayoría de padres de esa área no tienen una educación superior para poder aspirar a un mejor trabajo, y todo se debe precisamente a esto, que deben de dejar la escuela a temprana edad para ponerse a trabajar y poderse costear las cosas que necesitan. Y ya ni siquiera lo que necesitan. Hablamos de costearte siquiera el alimento. Si nos basamos en esto, no importa la edad que tengas, cuánta experiencia laboral tengas, nunca te van a pagar más excusándose que no tienes estudios para ganar más, y que ningún negocio te va a pagar más de 1,000 pesos a tu semana. Y esos 1,000 pesos, bueno, 1,000 pesos actuales. Antes lo mayor que te podían pagar era 600 pesos. Era ya exagerando, el que más ganaba 800 pesos. O al menos en el ámbito en el que yo me desarrollé. Entonces, debido a esto, tanto hombres como mujeres nos vemos limitados a aceptar cualquier trabajo que nos permita ganar dinero, sea lo que sea. Porque es difícil encontrar trabajo en el área donde tú vives. Y ese trabajo, aunque no te pague mucho, lo ves por el lado de, bueno, me sale todo mi sueldo libre porque llego caminando y me voy caminando, no pago pasaje. Por eso los trabajos en las zonas muy alejadas de la ciudad se vuelven muy escasos. Los trabajos vuelan. Yo tuve que trabajar horarios de más de 10 horas al día por menos del sueldo mínimo en ese entonces. Y en el caso de los hombres, se ven en la necesidad de aceptar trabajos de esfuerzo físico muy agotador, cobrando un sueldo menor al mínimo. Entonces, ya a estas alturas, comprar una casa ya parece un sueño imposible, y la mayoría opta por alquilar una vivienda. Pero incluso esto se vuelve algo muy difícil de hacer, porque las rentas no son baratas. Cuando yo era una niña, las rentas como mínimo costaban 400 pesos, pero los sueldos eran muy bajos. Entonces, si lo comparamos ahora, las rentas más baratas
son de 1,500 pesos en un lugar en donde yo crecí. Y no te estoy hablando de una casa como tal, de un cuartito de 4x4, 2, 3 cuartitos donde el baño lo tienes que compartir con alguien más. Como tal no tienes privacidad, tienes que compartir el lugar donde vas a lavar tu ropa o tus trastes. Tienes que acoplar tu casa a esos cuartitos pequeños donde vas a vivir. Muchas veces ni siquiera es un techo de losa, sino son techos de lámina, de cartón. La calidad de vida no es muy buena y eso te deprime aún más porque no puedes adquirir una casa habitable. Debido a todo este cansancio, todo este estrés, todo este ritmo de vida tan agitado, se empiezan a generar las enfermedades. Es bien sabido que vivir bajo un estrés constante te enferma te puede enfermar del estómago, de la cabeza, del corazón, y de ahí te empieza a generar también las enfermedades psicológicas, como la ansiedad, la depresión, exceso de estrés, el cansancio mental y todo ese tipo de cosas te las genera por este ritmo de vida en el que te ves obligado a vivir, entre comillas. Entonces, al enfermarte, ¿qué pasa? Todo tu sueldo se va pagando renta, luz, agua, gas, alimento, todo ese tipo de cosas que no te sobra nada para pagar un médico. Esto nos lleva a la obligación de adquirir seguro, pero realmente la atención que dan ahí es mala. El establecimiento es malo, no hay medicamentos que te puedan ofrecer con base a lo que tú tienes. Por lo regular los medicamentos son gratis, pero hay ocasiones en las que sí te las cobran. Y en dado caso de que no siempre tienen todos los medicamentos que te recetan, entonces tienes que ir a comprarlos por fuera, pero el dinero no te alcanza. Entonces, debido a esto, muchas personas optan por aguantarse las enfermedades. De ahí una frase que yo siempre he escuchado y que por mucho tiempo yo me la dije a mí misma: las enfermedades únicamente son para gente rica. Para poder pagar un médico tienes que verte en la necesidad de ahorrar o de guardar dinero para poder costear tu enfermedad. Entonces te tienes que aguantar con la enfermedad durante muchos días, incluso semanas, para poder ir al médico. Pero esto ya se ve en el caso de que sientes que no te estás curando. Entonces uno se ve en la obligación de seguir trabajando enfermo, porque faltar al trabajo no es una opción. No te puedes dar el lujo de perder un día de trabajo. Con el tiempo se hizo la ideología de que tienes que ser siempre agradecido con el que te da trabajo, y una forma de ser agradecido es trabajando enfermo, porque eso es sinónimo de compromiso hacia tu trabajo y de que te vean como alguien responsable y que asegure tu lugar en el trabajo en el que estás. Estas personas se aprovechan de ti por este compromiso y por esta necesidad que tú tienes por conservar tu trabajo. Los trabajos se vuelven condicionados. Si tú faltas un día, ya empiezan a optar por la opción de contratar a alguien más que sí quiera trabajar. Esto hace que deje de importarte tu salud sobre tu empleo, porque sin el empleo no puedes costearte la salud, y sin la salud no puedes tener tu empleo. Entonces no te queda más que ser fuerte. Sé que sí suena exagerado, pero no lo es. Nada en esta vida se vuelve barato. Yo creo que las únicas personas que vivimos contando cada peso que tenemos es porque sabemos lo muy difícil que nos es conseguir ese peso que estamos contando, y sabemos que sin ese peso no vamos a completar para pagar algo. Y por un peso, literalmente por un peso, muchas veces no te quieren vender algo. Por un peso no te suben al transporte público. Por un peso no te quieren vender una bolsa de arroz o de frijoles. Por un peso muchas veces ya no te quieren vender el producto que quieres comprar para tu comida del día. Y no es exageración, realmente lo he vivido. Bajo estas condiciones de vida, muchos se cansan de seguir cobrando un sueldo por debajo del mínimo y optan por la opción de ir a buscar trabajos fuera. Se puede decir que con el sueldo que te prometen puedes ver un rayito de esperanza para una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa? Las personas que viven lejos no pueden de inmediato costear una vivienda en la Ciudad de México, porque es mucho más cara. Y lo sé porque he costeado precios de las viviendas. Mudarte a la ciudad no es una opción. Entonces, ¿qué pasa? Sigues viviendo allá, pero te vas a trabajar en la ciudad. Te haces hasta 3 horas de camino
Una persona que vivía en la Ciudad de México se levantaría a las 7, 7:30 de la mañana para poder llegar en tiempo y forma a su trabajo a las 9 de la mañana. Una persona que trabaja fuera de la ciudad se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo a las 9 de la mañana en tiempo y forma. Esto hace que tu vida se mueva bajo un ritmo de estrés y cansancio. Tu ritmo de vida se ve prácticamente limitado al transporte público porque es donde prácticamente pasas más de tu tiempo que en tu casa o que en tu trabajo. Y sé que muchos han bromeado con esto de ir y venir de tu trabajo. No está mal que nos riamos un poco de la situación porque dentro de tanta desgracia únicamente nos queda reírnos. Sin embargo, me he cuestionado mucho este tipo de cosas porque muchos han usado la frase de el pobre es pobre porque quiere y realmente como yo no tengo la preparatoria, no me pueden contratar en un trabajo donde me paguen mejor. Yo me veo limitada a únicamente aceptar trabajos de ayudante general, de limpieza, trabajos en donde únicamente es esfuerzo físico y cansancio emocional, porque te frustras hasta el cansancio tener que estar todo el tiempo viviendo de esa forma, cuando otras personas de tu edad que sí tuvieron oportunidades de vida gastan su salario en sí mismos y tú nunca tuviste la oportunidad de gastar tu sueldo en ti mismo, sino en tu hogar por un tiempo. Intentamos estudiar la preparatoria, pero se vuelve frustrante porque es 2 años y medio en el que tienes que estar estudiando y ok, no sonará mucho, pero llevas mucho tiempo sin estudiar, tienes que ser disciplinario contigo mismo, pero al mismo tiempo tienes que seguir trabajando las horas excesivas y al llegar a tu casa tienes que seguir trabajando para poder terminar la preparatoria y con eso tener la esperanza de adquirir un mejor empleo. Debido a tanto cansancio emocional, muchas personas pierden la esperanza, se resignan a la vida que les tocó, entre comillas, se cansan de luchar, de esforzarse por salir adelante. Muchos optan por refugiarse en los vicios, refugiarse en un lugar que les permita escaparse de su realidad. A veces es más fácil ser una víctima y tirar todo a la basura y rendirte simplemente que seguir luchando día con día. Y todo esto quiebra tu espíritu, tu salud física, tu salud emocional. Lo más triste de todo esto es que en realidad a nadie le importa. Y sé que sí hay muchos centros de apoyo, sé que sí hay muchas personas que quieren ayudar a personas con escasos recursos, pero no es suficiente. Solo no vas a resistir mucho tiempo. Algún día vas a caer en las garras del vicio, de la depresión, la soledad, la desesperanza de todo lo que algún día quisiste y que sientes que nunca vas a poder tener. Yo personalmente he querido asistir al psicólogo de manera gratuita porque aún no puedo costeármelo, pero los servicios no siempre son muy buenos y no es como que te atiendan constantemente. Citan hoy y tu siguiente terapia es dentro de un mes porque hay más personas esperando ser atendidas. Se vuelve cansado que cuando necesitas la ayuda no puedes tenerla. Entonces no es que uno no quiera progresar, no es que uno no quiera estar bien, sino que las oportunidades se ven escasas para personas que no culminan sus estudios, para personas que no pueden pagar un médico, para personas que no pueden pagar un dentista, para personas que no pueden pagar un psicólogo. Nunca vas a estar bien si no puedes pagar por ello. Sí que podrá sonar exagerado como lo estoy describiendo, pero es una realidad que yo viví durante muchos años y que afortunadamente para mí la vida está cambiando un poco, pero eso no me hace dejar de pensar en las personas que dejé atrás y que aún siguen luchando por salir adelante de un mundo así, donde probablemente las cosas nunca cambien, donde la ayuda nunca va a llegar y donde a nadie nunca le va a importar las personas que vivimos o viven de esa forma. Y nunca sentimos comprensión de una persona que te dijera todo va a estar bien cuando tú sabes que nada va a estar bien. Mientras vivas ahí, nada va a estar bien. Y por más de que quieras salir adelante, la situación no te lo va a permitir tan fácilmente. Tener un trabajo estable fuera de donde vives
el pagar pasajes, comidas y todo eso te queda con menos de la mitad de tu sueldo para seguir sobreviviendo. A mí lo que me gustaría es que las grandes empresas dejen de juzgarte con base a tus estudios y te juzguen bajo tu capacidad laboral, que vean tu desempeño laboral, porque existen personas que únicamente han barrido y trapeado durante toda su vida, pero sin embargo, si le enseñas a hacer cosas en una oficina, las va a aprender a hacer, porque el hecho de que no haya podido terminar sus estudios no es sinónimo de que esa persona sea tonta y que no sepa realizar un empleo de ese tipo. Que las empresas sean tan discriminatorias juzgándote con base a tu educación se me hace algo muy tonto, porque he conocido personas con universidad terminada que no tienen ni una idea de cómo realizar algo, y personas que jamás han tocado una computadora, pero que si les enseñan desempeñan esa actividad como todos unos profesionales. Basarte en tu historial académico para poder contratarte es una tontería para mí. Deberían basarse en hacer una prueba para ver qué tan hábil eres para poder aprender lo que necesitas para realizar el trabajo y con base en eso contratarte. Y así las oportunidades aumentarían un poco para las personas que no pudieron culminar sus estudios. También me gustaría que hubiera más centros de apoyo, sobre todo de salud mental, porque si no estás bien de aquí, no vas a poder estar bien en nada. Si hubiera más apoyo para la salud mental y le diéramos más importancia a esa parte de la vida, yo creo que muchas personas comenzaríamos a tomar más la esperanza de salir adelante. No sé, tal vez yo estoy hablando por hablar y basándome únicamente en lo que yo he experimentado, pero es una realidad que yo viví y que uno de mis sueños a futuro es acabar con ese lado de la sociedad y convertirlo en un lugar mejor para vivir. El comprar una casa no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Todos deberíamos tener derecho a tener un lugar donde vivir que sea habitable. Todos deberíamos tener derecho a tener un trabajo que nos permita costearnos una vida digna. Básicamente yo es lo único que pediría. Una vida digna donde no tenga que preocuparme por qué voy a comer hoy o qué voy a comer mañana. Hay muchas cosas más que tocar más a fondo en este tema. Hay más cosas tras fondo. Hay más detalles que desmenuzar. Y espero poder hacer videos más a detalle acerca de ello. Yo no pretendo fingir que sé más que otros. No pretendo juzgar a nadie con base a lo que cree. Esto es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero que es la realidad. Sin embargo, también me gustaría escuchar opiniones de otras personas. Y me gustaría que si alguien opina lo mismo que yo o difiere con mi forma de pensar, que me lo dejara en un comentario para poder hacer un análisis más a profundo de toda esta situación que muchos hemos vivido, o los que no han vivido esa situación, ¿cómo ven esta situación? ¿Creen que exagero? ¿Creen que estoy hablando de algo muy serio, algo muy cierto? Me gustaría que me dejaran una opinión para crecer como personas al mismo tiempo. Ese es el punto de estos videos. Bueno, por el momento, sin nada más que decir, yo creo que los dejo. Espero poder hacer un video más a profundidad sobre este tema, ya que considero yo que es muy importante y espero que a alguien le pueda importar este tema. Y pues nos vemos en un siguiente video. Bye.